El 15 de abril de 1957, la Ciudad de México y en general el país se estremeció con una noticia. Era el lunes santo, eran las estaciones de radio que interrumpían su programación para dar flashes de una información que conmovía a la ciudad. Eran periódicos que circulaban a nivel de extras, es decir, ediciones extraordinarias que se hacían frente a la conmoción de la noticia. Había muerto Pedro Infante. Dos programas en honor del ídolo Pedro Infante, su historia, su vida, sus canciones, sus recuerdos, sus nostalgias, sus anécdotas, en fin, vamos a tratar de llenar el espacio de todo lo que fue Pedro Infante en estos dos programas de Leyenda Urbana. Cuando recibas esta carta sin razón, Arre que llegando al caminito, a que mi chu. pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Hubo un rey de chocolate con nariz de cacahuate. ¿Por qué tan diablos es el tal coyote ese? Que dieran los coyotes por tener su astucia. ¿Y quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde opera? Aquí en el Tamaulipeco no hay más iglesia que esta. Y el único cura yo. Cállese usted, don Lorenzo. ¡Ay! Válgame las benditas ánimas del purgatorio. Mira nada más cómo te he puesto, muchacho. Pedro Infante marcó con su personalidad irrepetible la vida cinematográfica mexicana. Aún hoy sus personajes generan en el espectador emociones, sueños y la esperanza de salir de circunstancias difíciles. Sus personajes son el ejemplo de muchos y el desahogo para otros tantos. Sus mayores pasiones eran las mujeres, los aviones, era comelón y enamorado de la vida. Lastimosamente, el 15 de abril de 1957, a sus pocos 39 años, llegó el fin de una era cinematográfica y el comienzo de una leyenda. Aquí en Leyenda Urbana le hacemos un homenaje en dos emisiones, donde mostraremos todos sus logros, todas sus películas y toda la leyenda que dejó este gran ídolo mexicano, Pedro Infante. Nosotros comenzamos este programa de Leyenda Urbana. Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura. Nacido el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, sin embargo, desde muy chico, Pedro Infante es trasladado por sus padres hacia la ciudad de Guamúchil. En esta ciudad, bueno, pues va a aprender el oficio de carpintero. Él prácticamente, bueno, pues vivían de la exigua percepción que recibía el padre, a veces como carpintero, a veces también como músico. Pero bueno, esto no es suficiente para la familia. Pedro Infante vivía una infancia muy modesta y en ese marco, bueno, pues él vestía bien porque doña Cuquita, doña Refugio Cruz, le hacía los trajes. La gente que lo conoció en Guamúchil dice que era un muchacho siempre educado, siempre prendido, siempre bien vestido. Sin embargo, bueno, pues él desde niño, desde los 9 años, empieza a aprender el oficio de carpintero. A final de cuentas, él decía, es el oficio de San José, el padre adoptivo de Cristo, así es que no es ningún desdoro trabajar de carpintero. Estuvo trabajando mucho tiempo y en ese marco, bueno, pues llegó a enamorarse de algunas mujeres. Había una Lupita con la que había tenido un hijo, Pedro Infante, pero también, bueno, pues le llevaba serenata a las niñas. Era curioso, porque de pronto, yéndole serenata, salía el papá y él tenía las agallas de enfrentarse al papá y convencerlo. A final de cuentas era un niño simpático, lo convencía, incluso lo invitaban a cenar a Pedro Infante después de que había ido a una casa donde quizás lo iban a correr. Y bueno, en todo ese marco, Pedro Infante empieza a cantar. En algún momento dado, bueno, pues lo contratan para llevar serenatas, ya ahora sí como profesional. En un momento dado también, pues lo contratan para festivales que se hacen en Guamúchil, pero él sabe que a fin de cuentas, aunque se instala una estación de radio local, de todos modos le queda chico ya esa ciudad. Y entonces decide trasladarse a la Ciudad de México. Se traslada junto con María Luisa León, que había
conocido también ya en ese horizonte. Él había trabajado también en el cabaret Waikiki. En el Waikiki, bueno, pues llegó el momento en que ya no cabía porque no tenía un smoking, hasta que un ingeniero amigo de él le regala o le presta el smoking que él usaba. Entonces Pedro Infante se siente más suelto y empieza a triunfar en el Waikiki. Sin embargo, el debut de Pedro Infante en Las paradojas de la vida se da en una carpa, en la carpa colonial. Quien lo empuja a Pedro Infante para que cante en esa carpa es ni más ni menos que el gran Palillo. Palillo aboga por él ante el empresario a regañadientes acepta que ese joven tímido que venía de la provincia, bueno, pues pudiera cantar en ese lugar. Bueno, y en este momento tengo el honor de estar con la mujer más importante del cine mexicano. Está con nosotros aquí la señora Silvia Pinal. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por hablar con nosotros acerca del ídolo también del cine mexicano, de Pedro Infante. Bueno, realmente para mí es un placer cuando hablo de Pedro Infante porque son recuerdos muy bellos. Es una época en que yo estaba pues, empezando a triunfar ya en forma muy importante. Y coincidir con él en una película como Estelar, yo ya había hecho 3 o 4 películas con él en partecitas chiquitas, con estrellas de Elsa Aguirre, Blanca Estela Pavón, Iracema Marilia, no sé, otras gentes. Y llegar al tú por tú con él fue un momento importantísimo para mí, ¿no? Y de ahí lo conocemos como una persona simpática, muy alegre, dicharachera, coqueto. Pero, ¿vio lágrimas? ¿Alguna vez viste lágrimas? Bueno, no, pero sí vi tristeza porque sí estaba preocupado, estaba triste, pero también era muy coscolino, andaba con una y con otra y con otra, y ahora sí que como los marineros en cada puerto un amor, ¿no? Era sinvergüenza como el sol, pero también no tenía tanto la culpa él como que las mujeres lo perseguían. Yo fui en Acapulco, estaba yo trabajando y estábamos haciendo El Inocente y las mujeres se le venían encima, pero así, de montones. ¿Cuál sería el encanto? ¿Qué era lo atractivo? Pues no lo sé, porque si tú veías, no era un hombre muy guapo, con su pedazo de bisoñé, con su placa de fierro en la frente cuando tuvo el accidente del avión, pero tenía un ángel, esa cosa que uno no sabe por qué muchos tienen y muchos no. Él tenía un ángel, era personalidad, pero era un ángel, una cosa que irradiaba a él, ¿no? Su simpatía, su voz, su coqueteo, su manera de ser, no sé. Pero eso que digo yo, esta muchacha tan talentosa, este muchacho tan talentoso, ¿por qué no son figuras importantes? ¿Por qué no dan el paso final a hacer grandes éxitos de taquilla? Porque no tienen el ángel que tenía él. Fíjate, yo me acuerdo que fui al Lírico a ver el gran mano a mano de Jorge Negrete y Pedro Infante. Entonces yo iba porque para mí Jorge Negrete había sido mi ídolo desde que yo era chica, ¿no? Y yo lo admiraba y lo admiraba. Y entonces yo llegué a la función y Jorge Negrete salió imponente porque era guapérrimo y precioso, alto, con una voz de ópera, ¿no? Y cantó sus canciones y todo. Entonces aparece Pedro, aparece hincado rezándole a la Virgen de Guadalupe. Decía yo, no, hombre, es que es más listo que las arañas, ¿no? Claro. Y la gente va volcándose con él, ¿no? ¿Cuál fue la película que usted considera que es la mejor entre esta dupla final? Bueno, yo creo que fue El Inocente, desde luego. El Inocente fue la mejor porque pues, ahí están las pruebas, ¿no? Yo hice otras, pero eran papeles chicos los que se han ido con él. Y pues trabajar con él en El Inocente fue... No sabíamos ninguno de los dos lo que estaba pasando. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Hasta que empieza ya su cadenita de aciertos en las películas, sus caracterizaciones, a veces de el hombre derrotado, el hombre que sobrevive apenas a la miseria en aquella película inolvidable de Un rincón cerca del cielo. ¡Déjenme morir! ¡No quiero vivir! ¡No quiero vivir! ¡No me dejen vivir! ¡Mátenme! Que por cierto está grabada en el Callejón de Dolores, en lo que se conoce como el Barrio Chino. Hay un pequeño callejón dentro del Callejón de Dolores que justamente nos lleva a ese escenario donde se filmó esa película con Marga López.
Posteriormente, bueno, pues Pedro Infante es el charro. El charro en ocasiones ingenuo, que hace una película que se llama Cuando llama la sangre con Víctor Manuel Mendoza. Y vamos a encontrarlo también en la soberbia actuación de la película Los Tres Huastecos, donde Pedro Infante caracteriza a 3 personajes al mismo tiempo. Los 3 son hermanos, los 3 nacieron al mismo tiempo, los 3 pues son idénticos. En consecuencia, bueno, pues uno es sacerdote, se habían separado, otro es militar y otro pues es simplemente el dueño de una cantina. Aquí todo se remedia, la Huasteca es corazón. Lo que pudo ser tragedia, resultó ser vacilón. ¿Cuántas películas filmó Pedro Infante? Fueron 60. ¿Cuántas canciones grabó? 300. Pero de esas 60 películas, quizás la más pegada a la entraña es aquella que se llama Nosotros los Pobres. Pobrecito corazón, yo tengo tentación de un beso. Bueno, pues la gente la ha visto una y otra vez, ha visto la desgracia de este carpintero que se reúne con un grupo de personajes de una vecindad para poder hacer una cooperativa y crear una carpintería. Allí aparece ni más ni menos que en el personaje del Topillos, Pedro de Urdimalas, el autor de la letra de la canción Amorcito Corazón que se canta en ese lugar. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Ahí aparece también, desde luego, bueno, la que era la esposa o la amante en ese momento de Pedro de Urdimalas, del Topillos, que era la señora Delia Bagaña en el papel de La Tostada. Aparece también Amelia Wilhelman en el papel de La Guayaba. En fin, naturalmente Blanca Estela Pavón como personaje estelar, Chachita como personaje estelar, la madre paralítica de Pedro Infante como personaje estelar. Y ahí se desgranan las frases. Recuerdo una que me impresionó, me impactó. Al momento en que Blanca Estela Pavón es acosada por la insidia, alguien le dice, oye, pues le están llamando a Pedro cada rato y son mujeres las que le llaman. Y entonces ella se molesta y dice, últimamente, si a mi torito lo buscan las viejas, no ha de ser por feo. ¡Yo he volteado torera! ¡Ay! ¡No es Pepe el Toro! ¡Ya no, por favor! ¡Pepe el Toro! ¡Es inocente! ¡Ay! Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Pedro Infante tuvo 3 grandes amores en su vida. De hecho, a estas mujeres las amó profundamente e intensamente. La primera de ellas es María Luisa León, de la cual se enamoró a primera vista y se casó por lo civil el 19 de julio de 1939 para después casarse por la iglesia en la Catedral de México. Su amor duró aproximadamente 10 años hasta que un desconocido le contó a María Luisa que Pedro sostenía una relación con la bailarina Lupita Torrentera, con la cual tenía una hija. Tiempo después conocería a Irma Dorantes, una actriz con la cual protagonizó varias películas y con la cual se casó en 1953, aunque este matrimonio fue anulado por la demanda que interpuso María Luisa León, ya que ella decía que todavía seguía casado con ella. Mi nombre es Irma Infante y estoy aquí para platicarles un poquito en este homenaje a mi papá, que pues modestamente es el señor Pedro Infante. Mi mamá, algo que yo le respeté toda la vida y bueno, ya cuando sacó su libro me lo dedicó y hasta perdón me pidió y por supuesto no tenía nada yo que perdonarle, ¿no? Pero me impresionó la fortaleza de 50 años de silencio, pero ella en realidad me platicaba una que otra cosita, que era muy tragón, por ejemplo, muy comelón, muy bromista, dice, era como un niño. Pedro nunca dejó de ser un niño, dice, tu papá era una criatura. Comía de todo, lo que le gustaba, lo que más le gustaba era su cafecito de la mañana, se lo hacía batido, el café instantáneo lo batía, así que le salía espumito y luego se lo servía, sí le gustaba. Y luego, pues comía mucho, ¿no? Le encantaba todo. El pollo, por ejemplo, estaban haciendo la grabación del soundtrack de alguna película y esto me lo contó el maestro Manuel Esperón, que es mi abuelo adorado
del alma. Que le llegó un pollo rostizado allá al estudio de grabación, y alguien le dijo, ¡ay, Pedrito! No. A ver, tráiganle pollos a todos. Este es mío y no les voy a dar. Se terminaba un pollo rostizado él solito. ¿Otros poquitos de frijoles? Ya no puedo más, gracias. Mire nomás, mire. Ándele, no se haga. No me va a desairar este dulce. Se lo hice yo con mis propias manos. Bueno, siendo así, le damos. Ay, de aquel que a las mujeres les dé el amor y el dinero. Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro cuero. Pedro Infante grabó canciones de más de 170 compositores internacionales y nacionales. Entre ellos podemos encontrar a Agustín Lara, a José Alfredo Jiménez, a su gran amigo Cuco Sánchez. También podemos encontrar a Ernesto Cortázar, Los Cuates Castilla, Pedro de Urdimalas, Chucho Monje, Gilberto Parra, Felipe Charro Gil, Rubén Fuentes, Consuelito Velázquez y Luis Pérez Mesa. Pero sobre todo en sus inicios, su arreglista y maestro fundamental, sin lugar a dudas, fue don Manuel Esperón, que le musicalizó más de 50 temas. Entre las canciones más populares podemos encontrar Las Mañanitas, que se escucha cada vez que alguien cumple años en las casas mexicanas. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya. También podemos escuchar Bésame Mucho, de la compositora Consuelo Velázquez. Además, la canción Mañana, que se escuchó por primera vez en la radio en 1944. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra. Cada una de las tres mujeres que vivió con Pedro Infante escribió un libro en donde cuenta las escenas, las anécdotas de ese romance. Por ejemplo, María Luisa León, con quien se casó en el año de 1939, escribió Pedro Infante en la intimidad conmigo. Posteriormente, Lupita Torrentera dice La verdad en la vida de Lupita Torrentera y Pedro Infante, es el título del libro. Y finalmente, bueno, pues Irma Dorantes va a escribir el último de los libros en relación con la vida en pareja de Pedro Infante. Se han escrito infinidad de libros en torno a la vida de Pedro Infante. Incluso muchos autores extranjeros han tratado de reconstruir la vida de Pedro Infante dentro del escenario que a veces nos mete en mitos y a veces nos mete en otras situaciones que no son apegadas a la realidad. Lo cierto es que cada una de ellas cuenta su experiencia cuando se conocieron de la muerte de Pedro Infante. Por ejemplo, María Luisa León dice: caminé a mi recámara, todo lo había escuchado desde el baño adjunto a mi cuarto, no pude caminar, caí de rodillas ante mis imágenes. ¿Por qué, Diosito, me has quitado a mi esposo?, gritaba María Luisa León. Y bueno, Irma Dorantes cuenta que de pronto ella gritó: yo soy el amor de tu vida, en pleno velorio de Pedro Infante, y María Luisa León contestó: yo soy tu esposa legítima. En fin, estas situaciones se dan en una forma verdaderamente impresionante. Dicen que de pronto Irma Dorantes, bueno, pues se había guardado el secreto de sus amores con Pedro Infante hasta que su hija tuviera mayoría de edad, y entonces es cuando le contó cómo había sido este romance, un romance verdaderamente inolvidable, cuando, bueno, pues las serenatas con piano completo, las serenatas con Jorge Negrete, que era muy reacio a eso, pero que por tratarse de Irmita, decía, él había accedido al asunto. Parece que fue ayer. Por la carretera de Toluca visitamos al ídolo. Con su sencilla cordialidad de niño grande, Pedro nos franqueó la entrada. Amaba el deporte, la actividad, el movimiento. Todo en él era un canto a la vida. Pero la muerte lo aguardaba.
Y se termina la primera parte de este especial del ídolo inmortal Pedro Infante. Acompáñenos a la segunda emisión la próxima semana, ya que va a descubrir más secretos de este gran personaje de la cultura mexicana. Después Amelia puso la vitrola y le tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo, más la canija con Gaspar se daba vuelo.